Para contrarrestar el ácido de la apertura del vaciamiento gástrico, el bicarbonato. Este bicarbonato viene de lo que ustedes ya conocen, ¿no? De la unión del agua más el CO2 a través de la anhidrasa carbónica. Va a hacer que se produzca secreción de bicarbonato y secreción de agua hacia el nivel de Wilson, de la luz pancreática. Agua y bicarbonato. ¿Qué van a estimular la secreción pancreática? Específicamente las comidas que nosotros, si son ácidos grasos, proteínas, lípidos, es lo que estimula. Como neurotransmisores, acetilcolina, hormonas, secretina, colecistoquinina. Estos tres van a ejercer un estímulo directo sobre el acino y el ducto pancreático. ¿Se acuerdan de la glándula salival? La conformación es la misma. Un acino, la parte de arriba, y un ducto. Esta parte de arriba acinar es la que va a producir las enzimas. Y esta parte ductal es la que va a producir el agua y el bicarbonato. A nivel acinar también se produce agua, pero es en menor cantidad. Enzimas fundamentalmente en el acino y bicarbonato y agua en el ducto pancreático. Pero en este acino pancreático también vamos a ver estas células acinares en sí. Tienen receptores, como habíamos dicho, para la acetilcolina, receptores para la colecistoquinina y muy pocos receptores para otros también. Hay otros subgenos, pero fundamentalmente son estos: acetilcolina y colecistoquinina. Y a nivel ductal, para la secretina, acá. La secretina, como recordarán, 27 aminoácidos, estimula fundamentalmente la secreción ductal y está producido por las células S. Estas células S se encuentran en las primeras porciones del duodeno, intestino delgado, ¿no? Ahí se encuentran no agrupaditas, sino dispersas, y van a detectar que la apertura gástrica, el vaciamiento gástrico de la apertura del píloro, pasa a esa sustancia ácida, y mientras más ácida sea, mientras un pH más ácido tenga, más va a ser el estímulo y más secretina se va a activar. Va a estimular a estas células S, producen secretina, y la secretina va a ir directamente hacia el ducto y va a estimular la secreción del bicarbonato. Entonces depende directamente del ácido. A medida que se va contrarrestando, gracias a ese bicarbonato producida por la célula ductal, va bajando la acidez, el pH intraluminal, la secretina va disminuyendo, las células S van disminuyendo su excreción de secretina. pH bajo en duodeno estimula positivamente las células S y esto libera secretina, ¿no? Para que se secrete a nivel ductal el bicarbonato. Este cubo pancreático, acá tenemos en este lado izquierdo cubo pancreático. Este es cubo pancreático y este es el plasma. Y miren la cantidad de bicarbonato. En el plasma de bicarbonato, 24 más menos 2, ¿no? Acá. Mientras que en el cubo pancreático llega a 140, 145 la concentración de bicarbonato. Es ricamente alcalino el cubo pancreático. La colecistoquinina, 33 aminoácidos, fundamentalmente, si la secretina actúa en el ducto, la colecistoquinina actúa en el acino, producido por las células I. Estas células I igual
no se encuentran agrupadas sino dispersas en las primeras porciones del duodeno, primera y segunda porción fundamentalmente, y va a ser estimulada por lo que en sí venga, por las proteínas, por los ácidos grasos. Va a estimular a que estas células I empiecen a producir colecistoquinina. Esta colecistoquinina tiene más funciones, no solamente a nivel pancreático, como vamos a ver. Esta es la célula acinar pancreática. Yo les había dicho solo colecistoquinina, acetilcolina y colecistoquinina, pero tienen otros, miren, tienen el liberador de gastrina, tienen secretina y tienen el polipéptido, el BIP, el polipéptido hidroxoactivo. Pero fundamentalmente yo les mencioné estas dos, acetilcolina y colecistoquinina. Y siempre a nivel celular, los mecanismos como de la célula parietal, a través del AMP cíclico o a través del calcio. En este caso, igual que la célula parietal, utiliza esos dos mecanismos para la liberación de enzimas. Células I, producción de CSK, va a nivel los aminoácidos, las proteínas, los ácidos grasos. Todo va a estimular para que estas células I produzcan colecistoquinina. Esto viaja a través de la sangre y ejerce su función de secreción a nivel pancreático, ¿no? Así, al igual que en el estómago había tres fases, cefálica, gástrica, intestinal, acá en el páncreas también hay tres fases. Y en general se consideran fases en todos los órganos, así también en la vesícula, así también hay en el colon, pero no son importantes, relevantes solamente son en el estómago y en el páncreas. La fase cefálica, en la cual es al igual más o menos equiparable a la fase gástrica, un 10-20% de la secreción se produce en esta fase, pero fundamentalmente la diferencia es en la fase gástrica, mientras que en el estómago era fase gástrica por la distensión y la quimiorecepción in situ condicionaba que la mayor secreción sea gástrica. Acá no, es la menor. O sea, el páncreas su fase gástrica es mínima, siendo su fase intestinal, o sea, su fase cuando se abre el píloro, la más importante, y está el 70%. O sea, en la secreción pancreática la fase intestinal es la más importante y en la gástrica, la fase gástrica, ¿no? Vamos viendo cómo acá este es el páncreas. Concéntrense acá nada más, vean acá el páncreas, vean acá el acino y vean el fruto. Este acino, ya habíamos dicho, acetilcolina, ¿qué más habíamos dicho? CSK, habíamos dicho liberador de gastrina, habíamos dicho BIP, o sea, hay una serie de receptores más, pero fundamentalmente estos. Y acá, a la acetilcolina es directamente del vago, ¿no? Parasimpático vago a la acetilcolina. Entra las sustancias, lo que comemos, entra acá hacia la luz intestinal, y es detectado en la luz intestinal por las células I o S. ¿I de quién es? De la colecistoquinina, S de la secretina. Han comido algo, una carne con muchas proteínas, detectada por las células I, se produce colecistoquinina, y esta colecistoquinina actúa a nivel acinar y empiezan a producirse las enzimas. ¿No? Acá está la colecistoquinina actuando a nivel acinar y empieza. ¿Y quién estimuló esta colecistoquinina si lo siguen? Son las células I, producto de los ácidos grasos, de los aminoácidos, de las peptinas, de lo que comemos. Pero no solamente está pasando eso, ¿no? Está pasando iones hidrogeniones, acidez. Esta acidez de acá, estos iones hidrogeniones, ya no son captados por las células I, sino por las células S de secretina. Se produce secretina y esta secretina
a nivel ductal para bicarbonato y agua. Tanto las enzimas como el bicarbonato y agua pasan por el Wilson y se desembocan a la luz intestinal, para, gracias a este bicarbonato y esta agua, disminuir el pH, y gracias a estas enzimas que recién se van a activar por el reborde en cepillo de una enterocinasa acá, van a producir la digestión de proteínas, carbohidratos y lípidos. Justamente acá no está esquematizado, pero acá desemboca el colédoco, y las piedritas que se quedan son acá. Al quedarse piedritas acá, condiciona lo que ya habíamos dicho, ¿no? Lo mismo para solamente recalcarle que arriba es colecistoquinina y secretina. Ahora, la colecistoquinina no solamente actúa a nivel pancreático. Colecistoquinina viene de su nombre, colecisto de la parte vesicular, y quinina el movimiento, es controla el movimiento vesicular. Esa fue la principal función y la primera conocida de esta hormona, el control del movimiento vesicular. Acá tenemos la vesícula, que está debajo del hígado, debajo del reborde costal, su cístico, conducto cístico, y que se va a unir a los hepáticos, hepático común, y va a formar el colédoco. El colédoco es desde acá hasta acá. Al hígado está entrando la vena porta, la arteria hepática, y está saliendo la vía biliar, ¿no? La vía biliar está saliendo. Entonces, la bilis, que es producida por el hígado, cuando no hay ingesta, lo va a secretar a través de los hepáticos derecho e izquierdo y lo va a ir guardando a través del cístico en la vesícula. Va guardando toda la bilis que producimos y no comemos en la vesícula. Y en la vesícula la va guardando esperando la ingesta justamente de grasas. La bilis es necesaria para digerir grasa. La bilis lo que hace es emulsifica las grasas. Uno tiene ingesta de grasas, se produce el estímulo de las grasas a nivel duodenal, las células I producen la colecistoquinina y empieza a moverse la vesícula. Otra función de la colecistoquinina, como les digo, la principal, es el movimiento vesicular para expulsar la bilis para que ayude a digerir esa grasa que se ha detectado. Colédoco supraduodenal, retroduodenal e intrapancreático, ¿no? La secreción puede ser hasta 1 litro diaria, va a depender obviamente del estímulo que se tenga, y su función fundamentalmente, lo que les digo, es la emulsificación de las grasas para favorecer la absorción de las mismas. Cuando no hay una buena secreción biliar, no hay una buena secreción de bilis, no hay una buena digestión grasa y los problemas de malabsorción grasa. Solo para recordar la estructura hepática, que hacia el hígado están entrando dos estructuras venosas, la porta y la arterial hepática. Sin embargo, la única que sale es justamente la vía biliar, ¿no? Esta vesícula de este color que está en la base, en la parte inferior del hígado, firmemente adosado en su segmento 4 o 5. Acá se va a ir guardando la bilis y tiene una capacidad de 60 centímetros cúbicos. Su función fundamentalmente es no solamente guardarla, sino también la concentra. Esa bilis la va concentrando. ¿Y cómo la concentra? Deshidratándola. Le empieza a quitar agua a esa bilis. Entonces la hace más espesita. Por algún motivo, que usualmente pudiera ser cambios en la dieta rica en colesterol, por los ácidos biliares, hormonas femeninas, embarazos,
y a veces genéticamente un hígado productor de una bilis litogénica, una bilis formadora de piedra. Esta bilis está siendo deshidratada por la vesícula, la deshidrata tanto que ya no es líquida, la vuelve barro. Y la sigue deshidratando tanto que la vuelve piedra. Una piedra de colesterol, una piedra de ácidos biliares. Este líquido verde bilis va a tener diferentes componentes, no solamente son ácidos biliares. Tiene varias cositas que vamos a ir viendo ahorita. Fundamentalmente ácidos biliares, pero no es lo único. Se excretan hasta ahí toxinas, se excretan medicamentos, sirve para múltiples funciones. Entonces, al hacerse barro y al hacerse piedra, forma lo que se llaman cálculos a la vesícula. Y todo está bien, puede la persona vivir con sus piedritas acá en la vesícula, hasta que una de esas piedritas, por mala suerte, se mueve hasta la desembocadura, hasta el cuellito del cístico. ¿Por qué se mueve? Porque la vesícula se contrajo. ¿Y por qué se contrajo? Porque comió grasa. Pacientes que tienen piedras, se les dice no coman grasa, porque comen grasa, se empieza a contraer su vesícula, tiene la mala suerte de que una de esas piedritas encaja acá, y la vesícula hace más fuerza para tratar de vencer esa obstrucción. Esa fuerza excesiva para vencer esa obstrucción es lo que se conoce como cólico vesicular. Y obviamente está dado por estas grasas. Si no come grasa, así tenga piedra, no le va a doler. Lo que pasa es que no pueden dejar de comer grasa toda la vida, ¿no? En algún momento comen algo, se estimula, tienen la mala suerte, se impactan y viene todo el proceso. Simplemente lo que tienen los pacientes es el dolor, es la contracción excesiva de la vesícula para vencer la obstrucción de esa piedra. Como la vesícula tiene una pared muscular también, si la contracción es como si hiciera pesas, si las hace por meses, por años, esta pared de la vesícula, que normalmente es 2, 3 milímetros, se vuelve gruesa, medio, 1 centímetro puede llegar. Por la gran contracción, todos los días se está contrayendo y se endurece. Uno ingresa y encuentra una vesícula totalmente grande, de paredes gruesas, muscularmente hablando, ¿no? Por todo lo que se está haciendo. El tratamiento de eso es sacarle la vesícula con todas las piedras, ¿no? Pero uno diría, ¿no? Si le saco la vesícula con todas las piedras, ¿y ahora qué pasa con la bilis? La bilis siempre ha sido producida por el hígado. Ya no la guardará en la vesícula, sino la guarda directamente en el colédoco. Y el colédoco, con el tiempo, va a hacer las veces de vesícula. El epitelio, el colangiocito de la vía, acá la unidad funcional es el colangiocito, que está en la vesícula y en la vía biliar. Entonces, ese colangiocito es un poco diferente del de la vesícula del de acá. Incluso hay el colangiocito que está en la vía biliar, es muy parecido al que está en la vesícula, pero es también parecido al que hay dentro del hígado, también hay estructura biliar, es la estructura biliar intrahepática, y cada uno tiene una función muy parecida. Si nosotros le sacamos la vesícula, finalmente el colédoco va a hacer las veces de vesícula. Ese colangiocito con el tiempo va a cambiar su función y va a producir lo mismo que hacía la vesícula, es decir, deshidratarla, ¿no? Deshidratarla, concentrarla. Eso es lo que tenemos: sales biliares, ácidos biliares, colesterol, bilirrubina, y la puede concentrar hasta 20 veces su valor. Esa es la cantidad que lo deshidrata en sí, ¿no? El concepto es deshidratación. La composición de esta bilis: ácidos biliares en esa proporción, fosfatidilcolina, colesterol. Ahora, los ácidos biliares también vienen del colesterol, ¿no? Pero es un colesterol que ha sido hidroxilado. Y el transporte se da a través de la bomba transportadora de sales biliares. Miren acá cómo se excreta la bilis. Acá vemos una bilis hepática y una bilis en la vesícula. Noten nada más cómo la concentración de sales biliares es mucho más en la bilis vesicular, como la bilirrubina también, y fundamentalmente, miren abajo el bicarbonato, el cloro.
es una bilis diferente, a pesar de que es el mismo colangiocito, ¿no? Este es el colangiocito, el borde del cepillo del colangiocito, y su función fundamental es esta agua. ¿Ven? Su función fundamental es absorber agua, deshidratar a la secreción biliar, a la bilis. La colecistoquinina, conocida fundamentalmente por su contracción vesicular, no es la única. También vimos que es la secreción de enzimas, pero también no es la única. Es como las enzimas van pasando, lo que ingerimos, las proteínas, aminoácidos, ácidos grasos, van pasando a través del píloro. La colecistoquinina también lo que hace es regular el vaciamiento gástrico. O sea, el esfínter pilórico lo controla. Controla el vaciamiento vesicular, y el esfínter de Oddi también lo controla la colecistoquinina. Esta colecistoquinina mueve la vesícula, mueve al Oddi, mueve al píloro, mueve al páncreas. Está relacionado con muchas estructuras en todo lo que es este proceso. Relaja el Oddi, ¿no? La vesícula, no solamente estimulada por la colecistoquinina, sino también tiene otro estímulo directo a través del vago, a través del parasimpático vago, la acetilcolina. Pero fundamentalmente la idea es entender que esta colecistoquinina va a relajarme el esfínter de Oddi y a contraerme la vesícula y la vía biliar. Esto lo contrae, pero esto lo relaja. Para que pueda salir. Para que pueda salir. El vaciamiento gástrico del píloro también me lo va regulando, me lo va inhibiendo. Y por otro lado, la parte acinar también, ¿no? A nivel pancreático. La composición de la bilis es el líquido verde que ayuda para emulsificar y digerir las grasas. Una proporción fundamentalmente son los ácidos biliares. Estos ácidos biliares van a venir ¿de dónde? A nivel del hepatocito, de la célula hepática. El hepatocito lo que hace es lo hidroxilasa y lo vuelve en un cólico y un queno desoxicólico. Esto es a nivel intrahepático, hepatocito. Y estos se conocen como los ácidos biliares primarios, alcohólico y alqueno desoxicólico. Gracias por esta reacción de hidroxilación. Ahora, estos ácidos biliares primarios, dentro del hepatocito también, los conjugan con glicina y con taurina. Los empiezan a conjugar dentro del hepatocito. Y una vez que son combinados dentro del hepatocito, recién lo excretan a la vía biliar, para la vía biliar intrahepática. Sale la vía biliar extrahepática, el colédoco, cístico, todo lo que hemos dicho, a través de una bomba con gasto de ATP, ¿no? Entonces, los ácidos biliares, la bilis tiene ácidos biliares, fosfatidilcolina, colesterol. Pero uno diría, pues los ácidos biliares también vienen del colesterol, ¿no? El hígado hace ácidos biliares a razón del colesterol, hidroxilándolo, teniendo cólico que no es toxicólico, y combinándolo con glicina y taurina. Estos ácidos biliares que han sido conjugados con glicina y taurina y son excretados a través de la bomba a la luz de la vía biliar, pasan toda la vía biliar y llegan al esfínter de Oddi y son expulsados hacia el duodeno. En el duodeno se encuentran con las grasas, que para eso fueron hechos, para hacer su función de emulsificación de grasas, para que después se puedan absorber, y siguen pasando con las grasas, van pasando hasta que duodeno, yeyuno, hasta que llegan a ilion. Estos ácidos grasos primarios conjugados llegan a ilion y en el ilion se reabsorben en el ilion y regresan al hígado. Se reabsorben a través de la vena mesentérica
la vena mesentérica superior, se reabsorben, que va a formar la porta y va a entrar nuevamente al hígado. Circulación entero-hepática. Ilion, vena mesentérica superior, que junto con la mesentérica inferior y con la esplénica forman la porta que ingresa hacia el hígado. Y ahí nuevamente regresa, ¿no? Pero una parte de estos ácidos biliares primarios conjugados no regresa, sino se pasa de frente. Pasa el ilion, pasa la válvula ileocecal y en el colon se encuentran con bacterias. Al encontrarse con bacterias, estas bacterias las desconjugan y forman los ácidos biliares, ya no primarios, sino secundarios. Ácidos biliares secundarios gracias a la flora bacteriana colónica que se encuentra ahí. Y estos ácidos biliares secundarios desconjugados también se pueden reabsorber, se reabsorben y también pasan a la circulación portal, haciendo otra vía enterohepática. Si regresa al hígado estos ácidos biliares secundarios desconjugados, en el hígado, nuevamente el hígado los agarra y los puede conjugar con glicina y con taurina, y de nuevo los manda como ácidos biliares primarios. O sea, los secundarios los vuelve primarios nuevamente, o los manda igualito, salen de nuevo. Entonces, en la primera porción, segunda porción del duodeno, ¿qué podemos encontrar? Ácidos biliares primarios y ácidos biliares secundarios también, por la misma reabsorción. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? No se absorbe. Parte no se absorbe, se va al colon, el colon lo conjuga y lo transforma en ácidos biliares secundarios, el desoxicólico y el litocólico. La esquematización nada más, la producción de 6 gramos de sales biliares al día. El hígado necesita colesterol para producir estos ácidos biliares. Esta es la molécula de colesterol. En el hígado, gracias a esta hidroxilación, se produce esto cólico y que no es desoxicólico. Y se pregunta, y a nivel hepático también se combinan. De ahí pasa hacia la flora bacteriana intestinal colónica y se convierten en los secundarios. Su función, una acción detergente, disminuyendo la tensión superficial de la molécula grasa, ayudándola a fragmentar, formando las micelas, y esto ayuda a su absorción de manera de micelas. ¿Perdón? ¿Cuál, perdón? Sales biliares. Sales biliares, ácidos biliares. Ácidos biliares, sales biliares, ¿no? Estos ácidos biliares tienen su función fundamental, la función de detergente, de disminuir la tensión, formar las micelas y así ayudar a la absorción de las grasas. Sin sales biliares no se pueden absorber grasas. Es un proceso normal, funcional. Siempre debe haber esto. Como le dije, los ácidos biliares primarios pasan y muchos se reabsorben a nivel del ilion, y esa absorción a nivel del ilion puede absorber una mitad utilizando energía y otra mitad con gasto de energía. La que es con gasto de energía a nivel terminal se da a través del transportador apical de sales biliares sodio dependiente, y después ya se da la deconjugación de estas sales a nivel colónico, ¿no? De las que pasaron y no se absorbieron. Se puede absorber como primario, como secundario, pero a pesar de eso, hay un porcentaje, un 10%, que se pueden encontrar en las heces. A manera de litocólico, que es sulfatado y eliminado y no captado, o sea, no ha sido absorbido, ni como primario ni como secundario.
Obviamente si hay un peristaltismo aumentado y hay una diarrea, no le da tiempo a captar, a reabsorber esto. Entonces hay una disminución de sales biliares y hay un proceso de indigestión de grasa. Estos pacientes con mucha diarrea comen grasa y les cae pesado. No pueden digerirlo. Es justamente por la falta de esto. Hay también en casos de problemas de hilio, que recuerden que se absorbe de manera pasiva a la mitad por lo menos. Y como en el hilio hay procesos, como en el hilio hay placas de Petri, procesos inmunológicos permanentes, tuberculosis, linfomas, estos se dan siempre en el hilo terminal. Cuando hay problemas de hilo terminal, también hay problemas de sales biliares. La circulación hepática, a nivel de hilo, ¿cómo se van a absorber? Puede ser activo o puede ser pasivo, mitad mitad, y el activo a través de la bomba transportadora de sales de ácidos grasos. Sí, creo que sí. El control de la vesícula, el movimiento de la vesícula está dado básicamente por la acetilcolina y por la colecistoquinina, en orden por la colecistoquinina y después por la acetilcolina. Y obedece siempre a lo que está en la luz intestinal. Si una persona no come grasa, no tiene por qué tener contracción vesicular, movimiento vesicular. Estas son las piedritas que les había dicho. Si tienen la buena suerte que esas piedritas son grandes, pueden quedar atrapadas acá. Pero si tienen la mala suerte que son muy chiquitas, se pasan y se quedan atrapadas acá y les dan la pancreatitis. Si son un poquito más grandes y no se pasan, se pueden quedar enclavaditas ahí y les da la colecistitis, la inflamación de la vesícula. Si son muy grandes, están flotando ahí, no tienden a molestar nunca. A veces hay tantas que se pueden ir hacia el hígado, formar cálculos dentro del hígado. Les menciono esto porque esto es lo más frecuente y lo que más se ve. Y esto es en la consulta de la parte de gastro. Después de úlcera será la segunda molestia, ya que todas estas molestias son pacientes que vienen a la consulta, comen grasas y les tienen una distensión y dolor después de la ingesta de grasa, de lo típico. Y el diagnóstico se hace con ecografía. Le pides una ecografía, se ven las piedras y una vez diagnosticado piedra, ese paciente tarde o temprano se va a tener que operar, porque en una de esas que come grasa, esta piedra va a migrar y va a producir todo lo que hemos dicho. En el intestino delgado, ya su función fundamental no es tanto ya la digestión, porque ya está troceado, ya ha estado mezclado, gracias al estómago, gracias a las enzimas pancreáticas, a la bilis, ya viene una sustancia totalmente lista para absorberse. La función del intestino delgado fundamentalmente es absorción. Hay también secreción, hay también cierta digestión y hay un buen peristaltismo para aumentar la absorción. Entonces, este intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilio, van a tener fundamentalmente su función va a ser absorción, ¿no? Por eso es que es tan largo. El intestino delgado es largo y su mucosa está totalmente formada por múltiples cepillos para aumentar así la superficie y pueda tener mayor posibilidad de absorción. En el intestino delgado vamos a encontrar glándulas de Brunner, en las cuales se van a estimular por la secretina, por la acidez, por el estímulo vagal. Van a ver cómo están los bordes del cepillo que forman las criptas del Lieberkühn. Todo esto para aumentar la superficie y se pueda hacer una buena absorción. Estas vellosidades intestinales, y en cada vellosidad pueden haber células que produzcan moco, células caliciformes. La célula fundamental de acá es el enterocito. Su
función fundamental, absorción. Ilio, ya llegando al colon, aparte de que su función sea la absorción, vamos a tener que tiene una función inmunitaria, teniendo acá las placas de Peyer. En el ilio es importante porque hay un área de mucha absorción, como lo que hemos visto ahorita de las sales, de los ácidos biliares, pero también de bilirrubinas, de ciertas sustancias que vamos a ver en las siguientes clases. La célula fundamental, el enterocito, las células de Panet, enterocitos, células que producen moco, porque a pesar de esto puede haber contenido que ha pasado del estómago que todavía es ácido, a pesar de la secreción del bicarbonato, todavía tiene un pH ácido, pero tiene una secreción mucosa ahí que protege eso. Estas células del enterocito están formadas dentro de las glándulas esos, con las vellosidades de sus extremos. Las múltiples células, el enterocito se va formando en la línea media, ¿no? O sea, tenemos las glándulas, en las glándulas las vellosidades y en las glándulas múltiples células. Múltiples células, ¿no? Células de Panet, enterocitos, mucosas, caliciformes, etc. Acá vamos a ver que el enterocito se forma siempre más o menos en la línea media y va subiendo hacia arriba. Entonces, las de arriba son las más viejas, las de acá son las más nuevas. En general, las células madre siempre están a la mitad. Acá, en el intestino delgado, en el estómago, y van diferenciándose. Estas se van subiendo hacia la parte apical y se van excretando también. Una composición de las heces dentro de su composición es muchos residuos celulares, fundamentalmente del estómago y del intestino delgado. A razón de 5 días, vida media 5 días. Es tanto así que una persona tiene una úlcera hoy, pasan 3-4 días y esa úlcera ya está totalmente tapizada. No hay nada, no hay rastros, por el gran recambio celular que hay a nivel de la mucosa gastrointestinal. La producción es de 1.8 litros día por el enterocito, un pH alcalino. Este jugo, ya las enzimas, la parte digestiva no tiene mayor función, simplemente es absorción. Y forma un vehículo acuoso para que haya una buena absorción, ¿no? ¿El enterocito se produce en HCl? Ahora, tiene que haber una buena absorción siempre y cuando se despliegue todo lo que se ha absorbido en todo el reborde del cepillo. Y para eso debe haber un buen movimiento, un buen peristaltismo. En ayuno, recuerdan, cuando no comemos, tenemos el complejo motor migratorio con sus 3 fases, ¿recuerdan? Y la fase intestinal a 12 por minuto. Y cuando comemos, las contracciones segmentarias, ¿no? Es la misma motilidad que habíamos hablado, cuando comemos y cuando no comemos. Ese es el movimiento, es una contracción crónica, como está contraído pero está paralizado el intestino, no se está moviendo. Ahí el contenido está estacionario, no se mueve. Esto se da en procesos en los cuales hay algún tipo de infección. No se mueve el intestino porque está inflamado. Cuadros apendiculares, cuadros vesiculares, cuadros de unas diarreas. Cuando el germen está ahí, inicialmente no se mueve. O se puede relajar, aumentando su diámetro. O puede causar el peristaltismo o la segmentación, ¿no? Peristaltismo cuando tiene un sentido. Segmentación es desordenado, es arriba, abajo, es... Bueno, acá terminamos. Gracias.